괜찮았어? 상관. 내 상관. Gracias. Uy, qué alto está esto. Hola, bienvenidos, herzlich willkommen im Goethe-Institut Madrid. Gracias por acompañarnos hoy en esta tarde inquieta en lo que a la meteorología se refiere. Muchas gracias también por estar aquí, porque esta noche en Madrid hay muchísimas actividades, todas en torno al libro, al diálogo, a la poesía, al encuentro. Entonces, muchas gracias por acudir a nuestro encuentro particular aquí en el Goethe-Institut. Hablando de diálogo, el diálogo es uno de los motivos centrales de España como país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt, que ya sabéis que llevamos todo lo que va de año ya celebrándolo con un montón de actividades, y desde el Goethe-Institut pues también queremos contribuir nuestro granito de arena al encuentro y al diálogo, pues con encuentros como el que tenemos hoy entre una poeta española y una poeta alemana, y con muchas otras actividades y ahora viene el slot publicitario que podréis encontrar en nuestra página web, pero que sí que recomiendo que echéis un vistazo, porque tenemos muchas actividades muy interesantes. Hemos tenido residencias para traductoras, trabajamos con el Laboratorio de Culturas Urbanas Flipas, tenemos encuentros también en torno a la dramaturgia y al teatro, y tenemos un podcast que se llama En tu feria me colé, que si no lo habéis escuchado os lo recomiendo, que tenemos ya 5 episodios, creo que llevamos ya, el 6 está a punto de salir. Entonces, bueno, esto es un poco nuestra manera de contribuir a este diálogo y a esta creatividad desbordante de España en Frankfurt. Cierro el paréntesis publicitario y voy a lo realmente importante, que es darle la bienvenida y las gracias por estar aquí a estas 3 fantásticas mujeres que nos acompañan esta tarde. Herzlich willkommen, Luna, bienvenida, gracias. Herzlich willkommen, Oña, bienvenida. Son 2 poetas que vienen hoy a compartir sus mundos poéticos con nosotros. Son mundos poéticos que al principio pueden parecer muy distintos, pero que quizá tienen más conexiones de las que podíamos pensar, y para eso, para guiarnos por esas conexiones, está Cecilia Cálmula. Muchas gracias, herzlich willkommen también. Ella presentará a las poetas, entonces yo me voy a permitir presentarte, aunque me resulta difícil, porque es una mujer que básicamente hace de todo. Que sea corto. Sí, lo intentaré. Entonces, bueno, muchos de vosotros ya la conoceréis. Ella es crítica literaria, por ejemplo, habréis leído textos suyos pues en El País, en el ABC, incluso en la Süddeutsche Zeitung. Es docente en el Goethe-Institut de Barcelona, también es docente en la Universidad Pompeu Fabra, es traductora con una carrera larguísima y distinguidísima, y es también directora de la editorial Tres Molins, y en todas estas facetas, muy especialmente también en su faceta de editora, se dedica a fomentar este diálogo del que estamos hablando todo el rato entre la literatura española y la alemana. Sobre todo también en las facetas como un poco más desconocidas, más ocultas, lo que no, digamos, está en el mainstream, y especialmente en su último proyecto, que no voy a desvelar aquí, pero quizá ella nos dará una pista más adelante. Se dedica pues a estas literaturas un poco más desconocidas, y sin ese proyecto, desde luego, el encuentro de hoy pues no estaría teniendo lugar. Así que, sin más, le paso la palabra a Cecilia y para que inicie nuestro diálogo poético. Muchas gracias. Gracias, Ana María, y bienvenidos también de nuevo. Digo bienvenidos a todos los que han podido venir y que nos acompañen en esa charla y en ese recital, en este dúo de lujo
que podemos presenciar de mano de Luna Miguel, que supongo que a los presentes casi no hace falta que les diga muchas cosas sobre Luna Miguel, que nacida en Madrid en 1990, ahora está en Barcelona, empezó como periodista, desarrolla ya desde hace más de 10 años una actividad poética, narrativa, ensayística y también como columnista en el mundo editorial. Ha dirigido sellos como Caballo de Troya. Ahora mismo está tú estás ahora en Mondadori, ¿no? Estoy en Penguin, sí. En Penguin. Sí, Penguin, sí. Eso es. Y la última publicación, la que vamos a tener aquí para el recital, es su poemario Poesía Masculina. Vamos a escuchar unos cuantos textos de este libro. Es el 7º libro de poesía que ha publicado, o sea que aquí hay una labor larga y insistente en este terreno. Las novelas son las que a lo mejor más se conocen y a lo mejor los ensayos también, pero esta vez nos vamos a centrar en la poesía. Y Ronja Othmann ha nacido en Múnich en 1993. Es una persona con una familia mixta. La madre es de la Selva Negra, se ha criado allí en Baviera. El padre es sirio de la etnia yezida y Ronja ha hecho su instituto en Alemania, ha estudiado en el Instituto de Literatura de Leipzig, que es algo que en España todavía no hay, pero es una universidad para escritores. Es fabuloso, grandes escritores alemanes han estudiado allí y Ronja está ahora terminando, está haciendo su trabajo final, que será su segunda novela, porque ha publicado una primera novela que se llama Die Sommer, los veranos, en la que cuenta esta existencia entre dos mundos de una niña que se cría en Baviera y que pasa los veranos en la familia del padre o en la familia de la abuela en el norte de Siria. Aquí, desde luego, de la novela también quiero hablar un poquito, pero nos interesa en primer lugar el poemario, porque recoge la temática de la novela, el poemario Die Verbrechen, los crímenes, recoge la temática de la novela y lo elabora digamos, enfocando el paisaje y algunos personajes que transitan por este paisaje. Vamos a ver qué puede haber de puntos en común. Vamos a intentar charlar un poco sobre qué es la labor o qué es el trabajo que hacéis cuando os habéis decidido hacer poesía. Vamos a charlar un poco después de escucharos, después de escuchar unos poemas de Luna. Empezamos con Luna, luego continuará Ronja. Luna. ¿Voy para allá? Por favor, aquí en el atril. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Me hace mucha ilusión estar aquí acompañando realmente a una editora a la que admiro y cuyos libros en Tres Molins he comprado compulsivamente en los últimos 2 años. Bueno, no sé cómo engancharme esto, pero lo pongo aquí.
y sobre todo estar con Roña también, a quien conocí a través de las redes sociales, haciendo búsquedas incesantes de joven literatura europea. De hecho, cuando nos invitaron a este encuentro, me di cuenta de que ya te seguía en Twitter y me puse a pensar, ¿y por qué la sigo en Twitter, no? Y fue porque te vi en la página de la Casa de la Poesía de Berlín, me parece, ¿sí? Y bueno, desde entonces no pude leerte porque no tenía tus poemas traducidos, pero ya he podido leerte y me hace mucha ilusión, ¿no?, que después de haberme enamorado fugazmente de ti en aquella web de poesía, ahora estemos aquí las dos. También me hace mucha ilusión porque es la primera vez que me traducen al alemán, entonces es como guay eso. Bueno, voy a leer, hemos seleccionado cada una 5 poemas y voy para allá. Y le estoy dando y parece que no sale el poema. Siempre tenemos... Es mi... Me voy a quitar el pendiente. Vale. Ahora la siguiente. Me quito los ahora, pendientes, ¿no? porque están haciendo Empezamos mucho por aquí. ruido con el micrófono. Muy bien. Ahora sí. Vale. Bromeando sobre nuestro hipotético divorcio en Ile-de-Ré. La ira es el incentivo para que muchas mujeres escriban bien. No sé cuántas veces me ha repetido esa frase de Rosario Ferré durante los últimos meses, con la esperanza de que sea cierta, de que su ira se convierta en buena escritura y tal vez así se diluya y desaparezca como desaparecen las algas y las piedras en la costa de la Ile-de-Ré cuando sube la marea. El problema con la marea es que tan pronto como sube, baja. El problema con su ira es que ha dejado de escribir. Sé que se lo contó a su psicoanalista por teléfono mientras yo paseaba con Ulises por las calles abarrotadas de La Rochelle. Sé que dijo: tengo demasiadas preguntas dentro de mí, tengo demasiada tristeza, pero voy a aprovecharla. Pero Luna, interrumpió su psicoanalista, pero Luna, ¿no te das cuenta de que el problema es que si tú ya no escribes, lo único que quedará de ti es ese rostro feo y enfurecido, ese rostro terco e iracundo que al contemplar frente al espejo te atraganta? Voy a comprobar cuál es, porque no lo sé realmente. Mirándolo ahí, no sé si es... Otra conversación. Exactamente, sí. Le dije que iba a quedar con mi amiga de París y no pareció molestarle. ¿Por qué debería? Los dos sabemos de sobra que nuestros corazones son grandes y que en ellos a veces resuenan las risas de los otros. Eso nunca nos ha importado en la teoría, pero la práctica siempre es diferente. Un corazón grande no ocupa más que un puño y ahora los suyos están cerrados, aunque estratégicamente escondidos bajo la mesa de este restaurante de la Bastille, en el que cenamos sin hambre y bebemos sin sed, pero con ansia por saber qué pasará por nuestras cabezas, quién dirá lo siguiente, quién le pondrá nombre a esto que estoy sintiendo y que me consume con calidez. Puños cerrados, boca cerrada. Tal vez ella solo esté diciéndose que a estas alturas la risa en el corazón ajeno no significa nada, que la risa en el corazón ajeno solo es un trámite, o que la risa en el corazón ajeno nos hará más fuertes. Ella pone su mano al fin sobre la mesa de madera del restaurante de la Bastille y la acerca a la mía con timidez y un silencio que se me antoja brillante. Sé que no estamos haciendo nada revolucionario. Tal vez solo estemos dejando de querernos. Vale.
Tosta Rica. Costa Rica. Yo tenía la curiosidad de si había algún equivalente alemán a Tosta Rica que pudiera ponerse en ese título, pero no. Mamá te ha comprado una caja de Tosta Rica. Luna se ha cambiado la biografía de Twitter por un verso de Emily Dickinson que dice: orgullosa de mi corazón roto. Aunque yo creo que está fingiendo, porque esta mañana me ha mandado un meme de esos que solo entendemos ella y yo, y cuando en el mundo existe algo que solo entendemos ella y yo, significa que ni su corazón ni el mío pueden estar rotos, quizás sí un poco manoseados, quizá un poco insípidos, como esas galletas con dibujos de Toy Story adoradas por nuestro hijo, que siempre se le rompen entre los dedos y entonces llora y patalea, porque tampoco entiende cómo es posible que algo que importa tanto pueda arruinarse con esa facilidad. Y por último, ¿no? Por penúltimo. Sí, ¿no? Sí. Vale. Por penúltimo, hombre al fin y al cabo. Siento más pena por lo que está cerca que por lo que está lejos. Por eso, si una amiga me explica que un hombre la ha violado, lloro. Es inevitable que llore, porque si además mi amiga supiera que una vez el que abusó fui yo, se levantaría espantada de esta mesa o se quedaría en ella como se quedó mi esposa. ¿Quién sabe si porque romper la voluntad del otro es algo que pueda perdonarse? O si porque Luna alguna vez pensó que estar conmigo significaría domesticar al fin a todos sus fantasmas. Y para terminar, uno más feliz. Luna ha besado a Ernesto. Dice que no siente nada por él, que en todo caso lo siente hacia su boca. Dice que su boca se parece a un río en el que nunca se atrevería a nadar, pero el que tocaría con los dedos de los pies para comprobar la temperatura del agua. A ella le gusta saber el lugar exacto de las cosas. Experimenta con sus manos, quiere tocarlo todo porque es tocándolo como por fin entiende de qué está hecho el mundo. Dice que los labios de Ernesto están hechos de una suave brisa. Dice que sus ojos la miraron con paciencia aquella noche en Madrid. Dice que el agua estaba templada, que en su fondo había peces robustos y que en sus márgenes las piedras brillaban como esas monedas que la gente lanza cuando quiere pedir un deseo egoísta. Yo no sé qué desea Luna, nunca me lo cuenta, solo me susurra posibilidades infinitas en las que unas veces nos damos la mano y en las que otras veces con esa misma mano rozamos el sexo de los otros, pero solo después de que ella haya comprobado la variable temperatura del océano, preocupada porque nadie tirite de frío, orgullosa de velar por todos. Gracias. A Roña y en alemán. Muy bien. Sí, me alegro muchísimo de estar aquí. Muchas gracias. Y también estar aquí con Luna. Voy a comenzar directamente con mi primera poesía.
über dich gezogen. Du darfst nicht austreten. Dein dir zu eigen gemachtes Land bleibt dir nicht. Den Staub kannst du nicht tragen. Es gibt keinen Schatten unter diesem Himmel und keinen Schutz von anderen. Es, bueno, pues un poco mágico entre los yezadíes, bueno, pues cuando haces un círculo en torno a una persona, pues entonces la persona no puede dejar ese círculo y bueno, pues es como una especie de magia. Los niños todavía siguen jugando a lo mismo, a trazar esos círculos. Esto es una poesía sobre unas mujeres yazidíes y bueno, pues aparecen aquí también figuras del Estado Islámico.
hasta que encuentre la poesía, bueno, pues es una poesía sobre Palmira. Ya lo he encontrado. Palmira en Siria, la ciudad antigua, atacada por el Estado Islámico. Cerca hay una prisión donde ha estado Mustafa Khalifa, el escritor, durante muchísimo tiempo. Se ha conocido que ahí se han cometido muchos crímenes por parte del Estado Islámico. Y sobre Palmira hay ensayos muy importantes sobre la destrucción de estatuas antiguas, pero también cómo se ha matado a las personas en ese Palmira. Y esta es una poesía sobre Palmira. En Palmira sabemos que el arqueólogo jefe de Palmira, bueno, pues había, enterrado una serie de joyas para que no se pudiesen detectar. Muchas gracias a las dos. Vamos a ver si aquí volvemos. Hemos escuchado dos propuestas líricas muy distintas y antes de entrar más en materia os quería preguntar a las dos ¿por qué escribir poesía? ¿Y por qué no? ¿Qué puedes hacer con la poesía que la prosa no te permite? Pues es que no lo sé. Creo que la prosa me permite muchas más cosas de las que me permite la poesía. Me permite muchísima más claridad de la que me permite la poesía, me permite mucho más orden, pero me aburre más escribirla. La poesía, precisamente, como creo que me permite menos cosas, también es mucho más entretenido escribirla, mucho más arriesgado escribirla y mucho más... al final se acaba convirtiendo en un juego difícil y hermoso, ¿no?
Y siento que cada vez que escribo un nuevo poema tengo que superarme con respecto al anterior, cosa que la prosa o la prosa que yo utilizo, que es la periodística normalmente, es mucho más, bueno, mucho más normativo, por así decirlo. Desde luego, claro que sí. ¿En qué sentido dices más arriesgado escribirla? No sé, siento que tengo más facilidad de hacer el ridículo escribiendo poesía que escribiendo cualquier otro género. Claro que sí. Ronja, wie ist das bei dir? Also, was kannst du in der Lyrik machen, was du vielleicht in... ¿Qué puedes hacer en la poesía que quizá no puedas hacer en la prosa? Es una pregunta muy difícil porque, sobre todo cuando trabajas las dos cosas, porque estás haciendo las dos cosas. En la prosa puedes hacer cosas que no te permite la poesía y al revés, pero la poesía te da quizá más libertad porque normalmente el marco es un poco más estrecho, tienes un espacio diferente y suena un poco a música, es como cantar algo, es como, bueno, pues expresarse de otra forma, es como hablar otro idioma en comparación con la prosa, es como si, bueno, pues escribieses en dos idiomas diferentes y en uno puedes decir unas cosas que en la otra idioma no. Has escrito una novela en primer lugar y luego bueno, pues poesía. Siempre he hecho las dos cosas y he ido cambiando lo uno y lo otro. En este poemario, el poemario pues en parte lo escribí en paralelo con la prosa y parte que aparece en la prosa, bueno, pues también aparece en la poesía. A lo largo del tiempo se iban acumulando palabras, versos. En el poemario hay muchas citas que utilizo. Una cita de Nabokov, bueno, y ahí podemos decir que esto se va acumulando en la cabeza, surge la poesía, no es una decisión que un día te sientas y dices voy a escribir un poemario, sino tienes una serie de temas que te van rondando y así surge. Una que justamente con lo que acaba de decir Ronja, creo que entra muy bien aquí las circunstancias en las que surge un poema. ¿Cuáles son? ¿Son momentos especiales? ¿Cómo se te presenta el poema? Pues la verdad es que ha cambiado mucho a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que de adolescente escribía de una manera mucho más torrencial, ¿no? Cuando era adolescente las musas existían, ahora ya no. Se fueron totalmente y es verdad que no decido, como decías tú, ¿no? Yo no decido, venga, voy a escribir hoy me voy a sentar a escribir un poemario, sino que hay temas que se te van, no sé, como acupuntura un poco, ¿no? Que se te van pinchando, ¿no? en la piel. Y que ves que aunque precisamente porque tenemos el privilegio, ¿no? de poder trabajar otros géneros literarios, precisamente son temas que no tienen cabida, ¿no? en esos otros géneros literarios, son temas a lo mejor en mi caso más íntimos también, que tienen otro ritmo. Me he fijado que aunque temáticamente no tenemos nada en común en los poemas que hemos leído, yo creo que en el ritmo sí, y incluso en el uso del no usar las mayúsculas, el tipo de verso que hacemos, yo creo que había mucha conexión y creo que tiene que ver eso, cuando te das cuenta de que esos temas tienen una musicalidad que solo puedes escribir de manera poética, ¿no? Que no podrías desarrollar, como decía antes, con esa escritura yo creo que en mi caso que me implica menos riesgos y que es como mucho más del día a día, que es la escritura en prosa. Claro. Cuando te llega un pinchazo, ¿cómo lo elaboras después? ¿Cómo lo trabajas? Pues tengo un cuaderno en el que voy anotando cosas, tengo las notas del iPhone donde puedo anotar cosas, ¿no? Y cuando todas esas notas y citas, como decía ella, se han acumulado, ¿no? Y ya no solo una aguja, sino muchas,
es cuando creo que me siento, o sea, es verdad que no existe la musa, pero sí existe una voz que te dice, ahora es cuando te puedes sentar a escribir. Y esa no sé cuándo me va a aparecer, ocurre muy aleatoriamente. Y eso me gusta, porque mientras que otros géneros requieren una escritura como más del día a día y de sentarse muchas horas delante de la pantalla, la poesía no... Si solo me dedicara a la poesía tendría menos miopía, porque no estaría todo el día delante del ordenador, porque no es algo que esté todo el día escribiendo, es algo que me viene por etapas. Claro, esto en lo de la narrativa o especialmente en la novela se trata más de orodar una piedra, ¿no? Y de estar sentada y darle a la tecla, ¿no? Picar piedra. Picar piedra, claro que sí. Ronja, ich wollte... Ronja, pues la pregunta también a ti. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo surge la poesía en tu caso? ¿Cómo trabajas? ¿Tienes una idea inicial? ¿Hay un verso que te surge? ¿O cómo surge, digamos, una poesía en su elaboración? Al comienzo tienes pues una pequeña pieza, que tengo en la cabeza que me está rondando y en algún momento digo, ha llegado el momento, me siento y bueno, yo no sé cómo se escribe una poesía. En cada poesía siempre digo, si no sé cómo escribir una poesía, lo haces cada vez de nuevo, empieza. A veces tienes pues 30 páginas de noticias, de notas, perdón, y estás tomando notas, las vuelves a copiar o las guardo en mi iPhone, voy haciendo, investigando en la web. En el poemario fue así. Hay pues una poesía dedicada a los colores de las plantas que se ve, bueno, pues en un museo kurdo. Y bueno, pues los nombres del color de las plantas eran muy específicos, eso también lo vas guardando. Y por supuesto voy investigando, era un museo sobre alfombras que tenían esos colores, digamos, teñidos con plantas palmira. También empecé a leer mucho, leer libros. Es un poco investigación, también hay que investigar y bueno, pues hay muchas cosas que también utilizo de una entrevista anterior. A veces no sé ni de dónde provienen esas cosas, pero están ahí. Bueno, estar horas y horas delante de la pantalla del ordenador. Experiencia como que vas investigando también, sí, con una idea que te llega para un poema. Sí, de hecho me hace ilusión que lo digas porque muchos amigos míos que escriben poesía aquí en España muchas veces se piensan que estoy loca cuando digo que investigo para escribir un poema. Es como, sobre todo me pasó cuando escribí un libro que se llama Los estómagos, en donde intenté hacer poesía vegetariana, es decir, justo me interesé por el veganismo y el vegetarianismo en esa época y entonces me leí todo lo que pude sobre gastronomía, todo, bueno, pues por ejemplo el libro de Sinclair, ¿no? La jungla, para mí era como una cosa que de hecho era mi mayor inspiración para ese libro, aunque luego no lo citara en ningún momento, ¿no? Entonces, y luego por ejemplo con poesía masculina, donde hablo de mi divorcio, pues leí un montón de libros sobre poliamor, sobre sobre divorcios, sobre infidelidades, etcétera, y me nutrí de mucha prosa y yo creo que por eso también para mí es casi una especie de novela en verso, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez que me interesa un tema para trabajar en mis poemas, se convierte aquello en en una investigación como si estuviera dedicándome a a un reportaje, a una investigación periodística o a una tesis. Claro, simplemente. Eso me encanta. Sí, claro. Ronja ha dicho que cada vez que se enfrenta a un poema no sabe
bueno, tiene la sensación de que no sabe cómo hacer poemas, y allí es el tema de aprender a hacer poemas, es algo que yo diría se aprende a través de las lecturas de poesía, ¿no? ¿Cuáles son tus poetas de cabecera o los que te han influenciado más, o que dices, realmente ahí recibí un golpe muy fuerte que me llevó a la poesía? Bueno, de adolescente, pues podría decir que la generación del 27 influyó mucho en mí, ¿no? En las lecturas de instituto, ¿no? Probablemente era la única que hacía caso en clase, algunas de ellas, a las lecturas que nos hacían hacer de Lorca o de Vicente Alexandre. Pero luego, y me da un poco de vergüenza decirlo, me enganché a la literatura en general y a la poesía en particular por la poesía de Bukowski. Ah, ok. Bukowski, ¿en serio? Sí. Es de mi región, es una cosa curiosa. Nació en Alemania, sí, qué curioso. Perdón. Yo soy muy lectora de Bukowski, la verdad. Yo lo llevo hasta tatuado. Ah, ¿en serio? Increíble. Lo mío es peor. Y no sabía, ¿tú lo has leído en traducción o lo has leído en original inglés? Pues lo he leído lo empecé a leer en traducción, recuerdo una traducción de Eduardo Moga, y recuerdo que yo a los 13 años fui a la Feria del Libro de Almería, que es donde me crié, emocionada porque Eduardo Moga me había firmado aquellos poemas, ¿no? Hasta ese punto de friquismo con Bukowski llegué a tener, hasta que me enteré de que era un maltratador, y entonces pues todos los conflictos, ¿no? Me entraron en el cuerpo, y ahora pues lo sigo leyendo de vez en cuando para recordar cosas y también para recordarme a mí misma de dónde vengo. En esa época, claro. Pero yo creo que sigo teniendo mucho de él, esa poesía narrativa de la que hablaba antes, esa poesía sin signos de puntuación muchas veces y como de verso libre, yo creo que todavía me viene de ahí. ¿Y qué poetas lees ahora? Todo el día. No paro, o sea, estoy leyendo. No, pues no sé, últimamente me han obsesionado mucho las poetas sáficas, René Vivian, Hilda Doolittle, Natalie Barney, la propia Else. Las Coschulas. Sí. Sí. Oder aquí también, ich frage dich auch, Ronja, also deine... Ronja, bueno, pues la poesía que te ha llamado la atención o que te ha incitado a escribir como joven en el colegio, me encantaba Rilke y bueno, tengo un tomo de las poesías de Rilke que siempre tenía debajo de la almohada, lo llevaba siempre en mi bolso, el libro está prácticamente destrozado. Me conocía los poemas de memoria. Paul Celan también me ha encantado, lo leía obsesivamente. Es que a veces se genera una obsesión. Y Friederike Mayröcker me sigue encantando hoy en día. Ha muerto el año pasado, es una poeta austríaca que cumplió casi los 100 años y es, bueno, pues tiene muchísimos fans en Alemania y en Austria, es una auténtica leyenda. Ella se manejaba con muchísimas notas, muchísimas páginas. Obsesivamente me he dedicado también a sus textos, y luego Herta Müller también es muy conocida por su prosa, pero hace esos poemas, collage y bueno. Y ahí hay, bueno, pues una serie de tomos que me fascinan. Tina Faroxa, que es una autora que escribe en sueco, en
Alemania se ha publicado de ella un tomo que se llama Bleiweiß. Frédéric Roca. Es de la generación de Paul Celan, era solamente 4 años más joven que Paul Celan, pero era vienesa y venía del experimento, de la poesía experimental de los años 50, el grupo de Viena y todo esto. Esa señora desarrolló a lo largo de 70 años de creación, sobre todo poética, pero en ella realmente la prosa y la poesía casi ya no se podía distinguir porque la prosa también era muy ritmada y muy así impregnada de metáforas. Pues esta señora precisamente en la antología que va a salir dentro de, espero, unas semanas, es la primera y aunque solamente quería poner autores vivos, murió ella el año pasado. Pero es una gran figura y la poesía de Hattenmüller, por cierto, yo creo que eso sí que lo han visto, está bastante traducido también, los libros de poesía con los collages se han hecho, no sé dónde han salido las ediciones, en Ciruela, ¿no? En Ciruela, exacto, o sea que se puede ver la parte de la imagen y al lado la traducción, es una pasada, de verdad. Bueno, ahora sí que me gustaría empezar a hablar de algo que tenéis las dos en común y que es el aspecto autobiográfico. ¿Hasta qué punto dirías que tus poemas son autobiográficos, Luna? Desde todo, 100%, no sé, no... desde que empecé a escribir poesía siempre ha sido una poesía profundamente autobiográfica y de hecho casi nunca, incluso en este texto que está escrito desde la voz del hombre, ¿no? Del marido, del exmarido, y hay mucha ficción, al final acaba siendo una excusa para también contar nuestra historia, ¿no? Entonces acaba siendo de alguna manera autobiográfica también, ¿no? Así que sí, no puedo dar una respuesta más larga. O sea que esto ya podríamos llamarlo confesional, casi. Sí, supongo que sí. A ver, evidentemente toda esa poesía, Anne Sexton, Sylvia Plath, etcétera, y luego siguiendo, ¿no? Con Anne Carson, Sharon Olds, etcétera, esa poesía anglosajona también me ha influido mucho, ¿no? Esa poesía basada en las vivencias, ¿no? Uno de los poemarios, volviendo otra vez un poco a la juventud, Satán dice, de Sharon Olds, claro. Para mí me cambió bastante, yo pensaba, ¿no? Incluso mi propio padre, ¿no? Con quien siempre me peleo mucho, cuando leía mis poemas en donde yo hablaba de chicos y hablaba de sexualidad cuando era adolescente y tal, me decía, así no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Escribiendo sobre estas cosas, ¿no? Y precisamente leí Satán dice, ¿no? Con esos poemas del despertar sexual de Sharon Olds y dije, si ella puede hacerlo y es una poeta celebrada y premiada, ¿por qué yo no voy a poder escribir sobre mi propia sexualidad, ¿no? Pero ¿no crees que es un terreno así como un poco resbaladizo por la falta de distanciamiento, no? Ah, no. O sea, quiero decir, a mí, yo sé qué distancia tengo con el texto. Vale. Sé que cuando ya lo he escrito ya no es mío, entonces... ¿Y el peligro de que el lector o la lectora confunda el sujeto lírico con la persona de la autora? Me da igual. Wie ist das in deinem Fall? Welcher Anteil? ¿Y qué parte autobiográfica hay en tus poesías? En los crímenes, puedo decir que muchas de las cosas que aparecen en este poemario son autobiográficas, pero también
introducido historias de gente a la que conozco, gente a la que he entrevistado, porque también he hecho investigación para otro proyecto. Siempre se habla de un tú. Tengo citas que utilizo y hay determinadas cosas que narro que han ocurrido, bueno, pues a otras personas, por ejemplo, cosas que le han ocurrido a mi padre o a mi abuela, pero no lo cito expresamente. Hablo del tú, pero eso no permite decir que esto sea estrictamente autobiográfico, y el tú va más allá del yo, porque el tú puede ser el otro, puede ser un yo, pero uno puede hablar con uno mismo, puede ser tremendamente flexible ese tú. El tú puede ser el lector o la lectora, y el tú es universal. Eso es muy importante para mí. Hay crímenes que han ocurrido en determinadas regiones, por ejemplo, a esa minoría de yazidíes, pero no tengo la exigencia, digamos, de que esto sea universalista, porque podríamos hablar también de un genocidio. Hay cosas autobiográficas, pero también cosas que también he tomado de la investigación. Es decir, que la investigación para mí también es importante, tiene una proporción importante. Sí, pero por supuesto también cuestiones autobiográficas. El tema de los paisajes. El paisaje siempre está muy presente en tu poesía. Hay más poesía que figuras humanas en tus poesías. Llama la atención. ¿Y cómo es así? ¿Por qué aparecen primero, digamos, esos paisajes? Bueno, yo he narrado paisajes que no permiten ver los crímenes que han ocurrido ahí. He entrevistado a una mujer sobre el 3 de agosto del 2014, cuando el llamado Estado Islámico invadió la región de Shinga. Y yo siempre dije que el mundo se termina cuando se cae el cielo, pero no ha sido así. Eso se puede trasladar también al paisaje, esta idea. Hay crímenes que el paisaje no nos desvela, pero desde luego, bueno, pues también hay un grupo que, bueno, pues con arquitectura y paisajes, pues empieza a, bueno, pues detectar, digamos, la explosión de templos. Entonces, bueno, pues se hace investigación de las piedras, de la detonación, donde se produjo, y así, bueno, pues se puede recordar a las víctimas, y ahí al paisaje, desde luego, sí que se le permite detectar. He estado en el frente en Mosul entre un grupo de mujeres, y ahí se ve perfectamente que, bueno, que están ahí, digamos, esa especie de fosas, etcétera. Es decir, que se ve al paisaje, en el paisaje se nota perfectamente el crimen, pero hay muchas plantas en los paisajes, pero no están en los paisajes de modo totalmente aparente. A veces hay plantas que no están en el lugar adecuado. Yo considero que en este caso
bueno, pues es decir, hay grupos que dicen nosotros pertenecemos a una determinada región, pero las plantas han cambiado de lugar, hay una especie de migración en las plantas, y esto puede ser autobiográfico, porque se arrancaban plantas en mi pueblo y bueno, pues se llevaban hasta Alemania, pues por ejemplo unos pepinos de un género determinado. Pero Luna, en esto como que lo privado es político también. En el caso tuyo, tú te planteas a escribir sobre experiencias de mujeres y a tematizar conflictos de pareja, sexualidad, desde el punto de vista de mujer. ¿Tú te planteas allí un contenido, digamos, que tenga una valencia sociopolítica? Estoy pensando mucho en esa similitud estética, creo, de los poemas, pero no temática, y también me he dado cuenta de una cosa que pienso yo. Por ejemplo, se ha publicado recientemente una antología aquí en España que se llama Millennials, con autores que hemos nacido entre 1986 y 1994 o 95, y mientras que no hay ninguna afinidad estética entre esos poetas, sí que hay afinidad temática. Y en la antología Millennials me da la sensación de que se habla mucho de la precariedad, se habla mucho del trabajo, se habla mucho, o de la falta de él, se habla mucho del amor y del feminismo, y de nuevas maneras de amar. Pienso en Berta García Faet, pienso en Óscar García Sierra, en otros poetas, ¿no?, que están incluidos en esta antología, y creo que con esto a lo mejor te puedo estar respondiendo, ¿no?, a lo que dices, ¿no? Por ejemplo, en este texto, aunque el tema principal sea eso, ¿no?, pues la imposibilidad, ¿no?, de esa cosa que llaman la nueva masculinidad en tiempos de feminismo. También se habla mucho de lo laboral, de cómo el estar atados al trabajo, ¿no?, pues acaba también deshaciendo relaciones interpersonales, ¿no? Quizás porque me he dedicado también durante muchos años al periodismo, donde creo que sí que he tenido una visión mucho más política de mi propia obra, pero cuando escribo poesía no pienso en que esté haciendo algo político. O Sí, sea, te entiendo, claro. Creo que si pensara en ello me cortaría muchas libertades a la hora de escribir ciertos temas, e incluso Claro. caería en correcciones en las que no quiero caer. Por supuesto, claro que sí. Quiero hacer un pequeño inciso por si hubiese alguna pregunta, digo, de parte tuya a Ronya o de parte de Ronya, para que, qué sé yo, os podéis intercambiar también, ¿o? Y luego otra a ti también. Bueno, a mí está bien, sí. Pues, bueno, me gustaría saber, o quizás si pudieras contarnos, porque a mí me obsesiona mucho, ¿no?, todo el tema generacional, ¿no? Ahora que, por ejemplo, aquí en España estamos obsesionados, ¿no?, con qué escriben los millennials, cómo escriben los millennials, las millennials también, ¿no?, porque aquí, al menos en España, yo creo que hay muchas más mujeres visibles ahora mismo que hombres de nuestra generación escribiendo y publicando y sobre todo teniendo éxito, ¿no?, de cara al extranjero también. Me gustaría saber un poco si nos puedes contar qué hacen los poetas millennials en Alemania, no sé. Cómo son, cómo visten, ¿no? Es broma. Ja, ich glaube, los millennials, bueno, pues trabajan el tema de la nueva masculinidad, la sexualidad, el enfoque feminista, también el enfoque queer. Bueno, los millennials hablan de la subjetividad. Lea Schneider ha escrito un ensayo hace muy poco
sobre un tema que también es importante, el tema del pudor. La vida en Alemania puede ser un poco diferente para los millennials, pero vivimos todos en Europa, compartimos el mismo uso horario, hay una evolución social. Y los millennials escriben poesía y gracias a pequeñas editoriales que editan poesía, pues ha permitido surgir este movimiento. Todo el mundo se conoce, hay grupos de poetas que se escribe incluso como grupo, como colectivo, y hay prácticamente un escenario lírico, un escenario de poesía. Y desde luego hay, bueno, pues autores que son, bueno, pues poetas y pero luego también hay millennials que trabajan mucho con, bueno, pues la forma, y hay muchos que utilizan precisamente la lengua, el idioma para expresarse. Yo creo que, bueno, pues la sexualidad, pues a veces también desde un punto de vista político, pero sin que sea evidentemente poesía política. Yo también tengo una pregunta. Tenéis también una especie de escena lírica, tenéis redes, tenéis grupos, todo el mundo trabaja por sí solo, o a veces os presentáis como grupo, como colectivo, tenéis esa especie de unión de poetas. Muy complejo lo de las generaciones. Yo creo que esto bueno, lo hablamos mucho, ¿no? O sea, yo sí tengo muy buenos amigos escritores, no solo poetas, filósofos sobre todo, narradores, poetas, periodistas, ensayistas, dramaturgos. Creo que creo que estamos muy unidos a través sobre todo de las redes sociales, sobre todo de Twitter y de Instagram, ¿no? Donde hablamos constantemente y donde fingimos que nos leemos los unos a los otros y todas estas cosas, ¿no? Pero creo que somos muy reacios a que nos encasillen en grupos, ¿no? Y esto lo dice por ejemplo mucho mi pareja, ¿no? Que él cree que si alguien nos pone un nombre de generación, enseguida todo el mundo que renegaría de esa generación, ¿no? No querríamos pertenecer a ese grupo ninguno, ¿no? Porque tal vez en España también la historia de las generaciones tiene unos pesos como muy políticos, muy también como que lo asociamos, yo creo, a algo de la historia, ¿no? De la historia del pasado, de la literatura del siglo XIX, del siglo XX, pero como que no, creo que no, esa cosa de la agrupación ni nos molesta porque creemos que no la necesitamos y a lo mejor sí que la necesitamos, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor nos harían más caso fuera o a lo mejor simplemente lo que necesitamos para que nos hagan caso fuera es que nos lleven a la feria de Frankfurt. No lo sé, pero creo que de momento somos un poco reacios, aunque yo sí que creo que hay muchas evidencias de que hay grupos, pienso en los nombres que van desde Elena Medel, Cristina Morales como narradoras, que además están siendo traducidas en todo el mundo ahora mismo, ¿no? Ellas tendrán como mucho 35, 36 años. Filósofos como el propio Ernesto Castro, Elizabeth Duval, que hace poco la entrevistaba Wolfram Eilenberger en su programa, ¿no? Como filósofa trans, joven, nacida en el 2000, bueno, o poetas como he citado antes, Berta García Faet, Unai Velasco. Creo que sí que hay una unión temática, sobre todo aquí trabajamos mucho, yo creo que ese tema de la precariedad, del género, lo queer,
lo generacional incluso. Y si tuviera que recomendarte algo que resuma un poco todo lo que te estoy diciendo, hay un libro de Eudald d'Espluga, que es un filósofo catalán de mi edad, que se llama No seas tú mismo, y es un análisis un poco de la cultura millennial, parte de un análisis de los libros de Sally Rooney y aplica un poco los temas que ella trabaja en sus novelas y cómo se ha desarrollado su historia mediáticamente, y los aplica también a la cultura española reciente, ¿no? Entonces ahí yo creo un ensayo como ese podría darte un poco una visión de quiénes somos los millennials aquí y por qué no queremos que nos junten que nos junten en las fotos. Claro, eso también en Alemania, es hat in Deutschland natürlich auch viel damit zu tun. En Alemania tiene mucho que ver con el hecho de que hay mucho más apoyo, premios, etcétera. Es decir, la escena de la poesía se fomenta en los institutos literarios. ¿No? Sí. Y eso fomenta muchísimo también que la gente como que tenga una proyección hacia afuera y se siente cómoda incluso en un grupo. Du selbst hast ja auch in so einer Gruppe, also in Tú misma formas parte de un colectivo. Bueno, pues durante un tiempo hemos tenido un colectivo. Hemos aparecido a veces pues juntos leyendo los textos de los otros y no decíamos de quién era el texto, los leíamos sin más, pero también hemos hablado mucho sobre textos, hemos bebido mucho, hemos comido mucho, estando juntos, etcétera, charlando y hablando. Y hemos hablado pues de los textos, siempre se traía un texto, se hablaba sobre ese texto. Pero bueno, pues no lo hago en estos momentos. En Alemania pues tenemos las novelas con un enorme mercado, una industria, hay, bueno, pues hay festivales de literatura, la gente lee novelas y cuando uno escribe novelas, entonces pues aquí nadie habla de un grupo de novelistas, pero en la poesía sí. Poesía es un poco irrelevante en cierto modo. Si escribes pues poesía política no cambia absolutamente nada. En Alemania pues realmente la gente pues lee fundamentalmente novela. En Alemania no existe un gran interés por la poesía, pero la gente que escribe poesía escribe de un modo muy diferente, pero es como una especie de lobby, digamos, de poetas, y se crea, pues por ejemplo, una revista de poesía y hay una editorial en la que se escriben bueno, pues, poetas que son sordociegos, y bueno, pues a veces sus poesías se traducen mediante el lenguaje de los signos. Hay una cooperación con las artes plásticas. Hay desde luego subvención. Eso está bien, pero no hay mercado. Y por eso tenemos muchísima libertad, pero también muchísima cohesión y muchísima unión. Reside en que no hay la presión del mercado para la poesía. Bueno, aquí tenemos un mercado poético un poco particular también por todo esto de los instapoetas.
No sé si ese fenómeno existe en Alemania, ¿no? Pero un poco, pues, toda esta poesía que viene, ¿no? Pues de Twitter, de Instagram, etcétera, que son, bueno, textos un poco como muy juveniles, muy, bueno, muy poco experimentales, ¿no? Muy clásicos, muy fotocopiados los unos de los otros la mayoría de las veces. Y esta poesía a lo mejor sí que te puede vender 50.000 ejemplares, un libro de poemas de este tipo, ¿no? Poemas de amor, poemas, además siempre con sus ilustraciones, para un mercado juvenil, yo creo, también, ¿no? Bueno, es un poco el equivalente a lo mejor a la young adult fiction que tenemos en el mercado editorial, un poco más de narrativa, pero en poesía, ¿no? Y yo creo que esto ha sido uno de los debates más intensos en los últimos años en España, porque claro, de repente está esa gente con cientos de miles de seguidores en Instagram vendiendo cientos de miles de libros, y luego estás tú así con tus 1000 ejemplares como mucho vendidos, ¿no? Y mirando en plan como, ¿qué ha pasado aquí, no? Yo siempre intento ser optimista y pienso que por lo menos la palabra poesía se dice y aparece en los periódicos y la gente sabe lo que es, ¿no? Y siempre pienso, aunque muchas veces me demuestran lo contrario los datos, siempre pienso que hay que hay como un trasvase también, ¿no? Que quien lea a Irene X o a Elvira Sastre puede a lo mejor acceder de repente a Lorca o a Gloria Fuertes o a mí misma, ¿no? Si se van a leer a otras poetas jóvenes. Entonces, esto ha sido muy complejo aquí. Yo creo que eso sí que se ha convertido también en una especie de lobby, ¿no? Porque ¿quién no quiere ser un poeta de 100 millones de ejemplares vendidos, ¿no? O sea, todo el mundo querría hacerlo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ello? Decir, hace sol, te quiero. Ya. No sé, Sí. pero al mismo tiempo ha sido un debate muy complejo porque también ha puesto un poco a editores independientes a ponerse las pilas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay diferentes editoriales, pienso en La Bella Varsovia o pienso en Letraversal de Angelo Nestore, que son editoriales que a lo mejor no venden esas grandes cantidades, pero están presentes, se reseñan en los grandes suplementos y al mismo tiempo están en todos los circuitos underground. Y bueno, yo creo que copiando un poco estas formas marketingianas de esos instapoetas, pero llevándolas a nuestro terreno, se pueden conseguir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, María Sánchez es una poeta que acaba de ser, además, su ensayo Tierra de Mujeres se ha publicado ahora en Alemania hace muy poquito. Ella ha estado, de hecho, con una beca en Múnich durante un par de meses. María Sánchez con su cuaderno de campo, que es un libro sobre su vida como veterinaria, no sé si ha vendido ya 10.000 ejemplares, ¿no? Y es un poemario complejo, hermoso, y que eso, ¿no? No le ha hecho falta hacer un poema obvio y cursi para llegar a tantísimo público. Está claro que son dos formas de recibir y de escribir y producir poesía muy distintas en España y en Alemania, está claro, pero a lo mejor a través de esta oportunidad de la Feria de Frankfurt se pueden acercar un poco estos dos mundos. Estamos casi llegando al final y os pediría para terminar que leyerais un último poema, a lo mejor, ¿no? Si les parece. Luna, tú nos lees un último poema. ¿Podemos ver la traducción del último poema o ya no se puede? Ah, sí. ¿Aquí o me levanto? Sí, puedes. Bueno, no, quédate aquí, es verdad. Vale. Espera, para ver. ¿Cuál es? Espera, el último, que es relectura del poema, ¿no? ¿Sí o no? Ay. Bueno. Ahora. Vale. Todo para atrás. Aquí. No, son las de...
son los de Roña, claro, claro. Ya. Jetzt. Ahí está. Vale. Relectura del poema A mi amante regresando junto a su esposa. En un poema muy bonito de Anne Sexton, la poeta se llama a sí misma Acuarela, porque su condición de otra la convierte en algo prescindible, en eso que se olvida, algo lavable. En otro poema muy bonito de Amalia Bautista, la poeta denomina carcelero a su otro, o lo que es lo mismo, se asume como presa de una cárcel en la que mientras su esposo da de comer a otras mujeres, ella solo puede agarrarse al celador en un acto de desespero. Son poemas verdaderamente hermosos, los de esas mujeres a las que Luna relee durante unas vacaciones en Almería, en las que hacemos el amor a plena luz, aunque preocupados cada uno por encontrar palabras mejores para esos nuestros otros, que no son lavables ni prescindibles, que no son trabajadores precarios de ninguna prisión, sino tal vez y sobre todo las razones que iluminan este espejo frente al que nos calcinamos, deseándonos tanto como los deseamos a ellos, queriéndonos tanto como queremos lo mejor para ellos, ensayando palabras tan tiernas como ternura precisamos para nombrarlos amigos, confidentes, compañeros durante la excarcelación. Gracias. Und jetzt noch ein letztes Gedicht von Roña. Y una última poesía por parte de Roña. Wirst zu Rinde und Dornginster, dass sie dich nicht finden, das Moos an der Unterseite der Hänge. Du hast deinen Zopf abgeschnitten und musst das Laufen neu lernen, das Gleichgewicht deiner Schritte immer geradeaus, aber hier ist kein Grund. Muchas gracias, Roña. Muchas gracias a los presentes por la atención, por habernos acompañado y esperamos que todavía les queda un poco más de la noche de los libros. Que lo disfruten. Sí.